buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Hoy por fin voy a hacer una batería 72 voltios. Mirad, aquí tengo un paquetito. Como podéis apreciar, tenemos 10 series. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 series. 10 series componen una batería de 36 voltios, una 10S, ¿no? 10S sería 4P. Vale, ya tengo pegadita este paquete, lo tengo ya con cinta de fibra de vidrio, lo tengo ya pegado con los salvapositivos estos de cinta de cebada. Y bueno, pues para hacer la batería 72 voltios, ¿qué es lo que necesitamos? Pues otra batería igual que esta, porque esto es el 50% de la batería. Mirad lo que tengo por aquí, que es otro ladrillo de baterías ya totalmente pegadito. Lo he puesto así para ir avanzando porque, bueno, ya habéis visto muchos de mis vídeos y, bueno, pues pegar las celdas, hacer las series es muy fácil, ¿no? Mirad, batería de 72 voltios. Estamos hablando de un voltaje ya bastante elegante, por lo tanto, siempre que vayamos a hacer estas baterías, poneos guantes y protección y gafas, pero sobre todo guantes, porque ya cuando toquemos 72 voltios podemos notar cosquillitas por las manos, por los brazos y algún sitio más. Entonces, para hacer batería 72 voltios, pues sería unir las dos baterías, ¿no? Con las tiras de níquel dobles iríamos soldando. Mirad, por aquí tengo unas pocas tiras de níquel ya recortaditas, con una pequeña pestañita que luego doblaremos y soldaremos aquí el punto de control. Venga. Vale, como esta batería no la voy a hacer a lo largo porque me parece que es demasiado larga, vamos a hacerla de esta manera, que va a ser un ladrillo sobre otro ladrillo. Así voy a hacerla, para que ocupe menos espacio, para que sea más compacta y, bueno, en definitiva, porque donde vamos a ubicarla, las medidas nos vienen fenomenal para que la hagamos de esta manera. Bien, a la hora de hacer las baterías de esta manera, plegándolas por la mitad, es muy importante que no unamos con la tira de níquel doble de esta manera, ¿no? Que yo coja, está así, fijaros, por aquí es donde voy a doblar la batería, ¿no? Entonces, si yo uno esto con esto y sigo haciendo las series, sigo uniéndolas, ¿no? Fijaros, que esto se lo he dicho a más de una vez, pero claro, hay que pensar antes de hacer las baterías. Fijaros, ¿qué ocurre si vamos soldando? Mira, voy a acercar un poquito la imagen. ¿Qué ocurre si vamos soldando las tiras de níquel así? Mirad. Venga, esta, me queda una. ¿Qué ocurre? Que claro, se nos queda el negativo aquí y el positivo en este otro lado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Que al doblar la batería, al doblar, como os he dicho, la batería, aquí se nos queda el positivo. Nosotros doblamos la batería de esta manera y el positivo se nos enfrenta totalmente al negativo y quedaría así, pegado así, ¿no? No os lo aconsejo para nada, porque estamos enfrentando el negativo con el positivo. Vale que le podemos meter cinta de fibra de vidrio, vale que le podemos meter, mira, lo que queráis le podemos meter, pero yo no lo aconsejo. Yo lo que voy a hacer en esta ocasión es soldarlas de esta manera, las tiras, las que van a ir confrontadas unas con otras, las voy a soldar, así. La pestañita, procurar siempre que quede en el lado negativo. Así, ¿vale? Mira, fijaros. Así, así, así y así, ¿vale? De esta manera, luego al doblarlas, al poner este bloque de ladrillos encima de este otro, conseguimos que sea toda la parte que va junta uniforme. Vamos a poner una pequeña lámina de fibra de vidrio entre una y otra, que va a ser de 1 milímetro, y no va a haber problemas, porque los cables de salida, de positivo y negativo, van a estar en los extremos de la batería,
totalmente separados. Y no va a haber ningún problema de que haya aquí un cortocircuito por circunstancias de lo que sea de 72 voltios. Que 72 voltios ya estamos hablando de un voltaje bastante elevado. Entonces, voy a soldar toda esta cara ahora mismo y os muestro luego cómo vamos a hacer las otras dos caras para obtener los 72 voltios. Porque claro, lo fácil sería unirlas así, los dos bloques, pero no es lo mejor cara a un futuro. Quedaos conmigo y veréis cómo lo hago. Bueno, mirad, tenemos ya toda una cara soldadita con los puntos del soldador, el 400F. El otro paquete igual, todos los puntitos ya los tengo soldados. Y ahora lo que vamos a hacer en este lado es ponerle un poquito de cinta de cebada, que ya lo he estado recortando a medida. Vale, a ver, vamos a ponerlo así. Lo quiero poner de este lado para que me cuadre bien, más o menos ahí, ¿veis? Ya está, perfecto. Lo he hecho así para luego doblar un poquito las pestañas con un poquito de cinta, ¿no? Hacia el otro lado, pero bueno, ahí está. En realidad no haría falta poner esto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, también he cortado por aquí, a ver si lo cojo, mirad, un poquito de fibra de vidrio, tendrá 1 milímetro es esta fibra de vidrio, ¿vale? Y esto lo he recortado los bordes, así los he puesto en forma de curva, para ponerlo aquí encima. Ahí, va a ir ahí. Esto lo que nos hace es que entre estas pletinas que van a ir hacia abajo, estas van a ir hacia abajo, no las quiero aplastar del todo porque luego aquí quiero poner también cinta de cebada, ¿vale? Lo que nos hace es que entre este bloque y aquel de allí, este lo vamos a poner de esta manera. Ahí lo veis, ¿no? Y las pletinas de este bloque las vamos a subir hacia arriba, hacia este otro lado, ¿vale? Mirad, ya lo podéis ver. No las voy a apretar también porque aquí quiero poner lo mismo, cinta de cebada. Entonces, porque luego aquí vamos a hacer todas las soldaduras de estaño de los cables de control. En todas estas pestañitas, mirad, que se van a ver de esta manera, ¿vale? Entonces ahora, lo bueno que tiene hacerlo de esta forma es que ponemos plana este bloque con el otro. No tenemos que hacer soldaduras aquí dentro, ni sacar de aquí el positivo ni el negativo, sino que el positivo va a estar aquí, o sea, el negativo va a estar aquí y el positivo va a estar abajo, totalmente separados. Aunque nos va a dar un pelín más de trabajo, porque por la contra tendremos que unir este positivo con el otro negativo a través de un par de cables. Pero no es ningún inconveniente hacer esto. Mucha gente se piensa que por meter cables ya va a dejar de funcionar la batería, va a funcionar mal, se va a calentar, se va a quemar. No. Vamos a meter aquí un cablecito de aquí hasta abajo y de aquí hasta abajo para continuar con la serie, y de esa manera obtendremos aquí el negativo y debajo el positivo. No obstante, también deciros que, bueno, pues hay que ir soldando ahora ya las pletinas con bastante más cuidado, porque si las echamos encima sin saber lo que hacemos, nos podría provocar un cortocircuito. Entonces, mucho ojo, ¿vale? De seguir la serie. Mucho ojo. Con mucha paciencia. Venga, chicos, voy a seguir adelante haciendo lo que os he comentado y os enseño el progreso. Pues vamos a seguir soldando, poco a poco. ¿Qué es de lo que se trata? Ir soldando poco a poco, a buen ritmo, pero sin prisa, como suelo decir yo. Las prisas no son buenas compañeras cuando se trata de, pues, de hacer baterías. Siempre me lo tengo que recordar yo a mí mismo, porque en cuanto comienzas a tener prisas por hacer una cosa o por dejar algo hecho, siempre viene algún error. Y aunque tengas un montón de experiencia,
os puedo asegurar que los errores vienen, los fallos vienen e incluso los sustos también pueden venir. Entonces, bueno chicos, vamos a seguir soldando toda esta cara tranquilamente. Vais viendo cómo la voy a soldar y vamos a ver cómo queda soldada al final del vídeo. Antes de... Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. Ya todas las soldaduras hechas de la batería, tanto de un bloque como del otro, del de arriba como el de abajo. Bueno, pues procedemos a lo que es el pegado de ambas, de los dos ladrillos, ¿no? Y ya habéis podido ver, pues eso, que se queda entre medio, ya lo podéis ver, la fibra de vidrio de 1 milímetro y la cinta verde Kapton también. Un par de separaciones que vienen muy bien. Vale, ahora, ¿qué hacemos después de esto? Ahora mismo tenemos los dos bloques por separado. Digamos que tenemos dos baterías de 36 voltios. La de arriba 36 voltios, la de abajo 36 voltios. Todavía no están unidas. Están soldadas, pero no están unidas. Por lo tanto, no hay peligro, ¿vale? El peligro va a venir ahora, en cuanto procedamos a hacer la serie entre los dos bloques. Vale, bueno, podéis ver aquí que le he puesto un poquito de cinta de cebada, le he doblado ya las tomas de control. No pasa nada porque son negativos con negativos, ¿vale? Yo le he puesto aquí cinta de cebada porque aquí en las puntitas va a ir soldadura y, pues bueno, pues proteger un poquito cuando se haga la soldadura con estaño, ¿no? Aquí en el positivo ya podéis ver que le he puesto un extra de papel de cebada porque este sí es positivo. Y si haríamos positivo con negativo haría corto. Bueno, ya he puesto ahí papel de cebada. Bueno, podemos poner ahora aquí un poquito más de papel de cebada en el otro lado. A ver si me apaño yo, si soy capaz de sacarlo ahora. Vale. Bueno, pues cogemos un poquito de papel y lo ponemos tal que así. Procuramos que estén las pestañas para arriba para luego poder doblarlas más fácilmente, ¿vale? Venga, ahí. Aunque ya os digo, esto es para proteger las celdas. Y ahora ya cogemos y podemos doblar las pestañas hacia este lado. Fijaros. Ahí, ¿qué os parece? ¿Cómo va quedando esta batería 72 voltios? Me veis sin guante porque ya os digo, todavía no están unidas. Ahora os voy a decir para que veáis cómo pretendo unirlas. Cómo pretendo unir estos dos bloques de baterías. Y es de una manera muy sencilla. Nos ponemos guantes, por si acaso, aunque no lo vais a ver, os lo voy a explicar y luego os voy a mostrar cómo queda. Porque cuando hacemos un tipo de batería de estas hay que estar concentrado. No, lo siguiente, procurar que no nos molesten, porque cuando nos molesta la gente y estamos haciendo baterías, luego puede haber errores. Por eso siempre os pido tener un sexto sentido cuando se hacen las baterías y más cuando se pasan de cierto voltaje. Vale, pues bueno, mirad, tenemos aquí negativo, tenemos aquí positivo y por el otro lado exactamente lo mismo, positivo y negativo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es respetar. Como el BMS lo vamos a poner en este lado,
Aquí voy a poner una fibra de vidrio también y encima va a ir el BMS, que lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo voy poco a poco hacia adelante con este tipo de batería. Vale, pues el BMS normalmente suelen traer el B- para las baterías. Ahora os voy a decir, mirad. Bueno, a ver, tengo por aquí un BMS, no encuentro el que le voy a poner, porque todavía no me ha llegado. Claro, estos BMS hay que pedirlos y tardan unos 15-20 días en llegar. Tengo este que es 13S y el BMS va a ir aquí, puesto, ¿no? Pero ya os digo que voy a poner una fibra de vidrio aquí para que no haya contactos posibles entre BMS y series de celdas. Vale, más o menos va a ir así. Bueno, para unir las dos series, que es lo que os quería comentar. Para unir las dos series lo que vamos a hacer es unir este negativo. Vamos a coger un cable, voy a meterlo por debajo de la cinta esta, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Lo metemos ahí, pelamos la punta, damos estaño y estañamos ahí. Estañamos aquí, metemos la punta para el otro lado, tranquilamente, mirad. Metemos esta puntita por aquí, así. ¿Por qué cojo cable rojo? Pues bueno, podía haber cogido perfectamente cable negro, ¿eh? Es indiferente, total, esto viene a ser una serie, o sea, no es ni negro ni rojo, es una serie. Y uniendo, soldando este lado aquí y este lado aquí, ya tendríamos, voy a poner aquí, voy a poner este y aquí voy a poner este otro, como os he dicho, voy a soldar los dos, mirad. Voy a soldar dos, uno me parece muy poco y voy a soldar los dos para continuar con la serie. Fijaros ahí, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, pues soldamos con estaño aquí y aquí y soldamos con estaño aquí y aquí, vale. Y cuando tengamos soldados esta serie, este va a ser el positivo general de la batería y este de aquí va a ser el negativo general de la batería, de tal manera que no nos va a quedar aquí dentro el positivo y el negativo en este lado de la batería, que es muy incómodo y peligroso a la larga. Venga, pues voy ahora a soldar esto con estaño tranquilamente y luego ya voy a preparar la fibra. Vamos a poner aquí la fibra, vamos a colocar el BMS y vais a ver cómo coloco los cablecitos de control por este lado ya, con máxima seguridad. Bueno, pues antes de tapar la batería quería que vieseis cómo he hecho las soldaduras, como os he comentado, de este lado a este otro lado, ¿vale? Con dos cablecitos, 12AWG, he soldado primero en este lado y luego en este lado, de tal manera que ahora en los puntos de aquí abajo, donde va a ir el negativo y el positivo, vamos a tener, como os he comentado antes, los 72 voltios. Ahí los tenéis, 72,4 voltios, ¿vale? Pues ahora es tan sencillo como, ya podéis ver, que le he puesto por todo el perímetro cinta de cebada para proteger las soldaduras. Ya podéis ver aquí, voy a terminar de cerrar esto, así y así. Ya está. Fijaros que ya está todo el perímetro selladito. Tenemos por aquí los puntos de control. Puntos de control que lo que voy a hacer ahora es ir testeando uno por uno, aunque realmente no me hace falta, porque a ver, es muy lógico, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener que abrir un poquito, por aquí y por aquí, para soldar positivo y el negativo. Bueno, por ese lado no, por este. Por el lado que nos da los 72 voltios, que hemos dicho que era este, ¿verdad? A ver. A ver ahí, que no se ve el tester. No veo el tester. A ver ahora. 72 voltios, vale. Pues aquí, entre el positivo y el negativo, vamos a tener que ir poco a poco. Pues bueno, el que no se apañe bien puede ir marcándolo.
B-, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. ¿Por qué tenemos 21 contactos? Porque es una 20S y siempre tenemos un contacto más para el BMS. O sea, digamos, si tenemos, imaginaos que tenemos una 13S, pues tendremos 14 cables. Uno negro y 13, uno negro y 13 rojos en lo que viene siendo el control del BMS, ¿vale? Entonces, pues nada, ahora lo que voy a hacer es coger el BMS, vamos a pegarlo por aquí. Primero voy a poner también cinta de cebada y voy a poner encima un poquito de fibra, de este tipo de fibra. Os voy a dejar enlaces en la descripción del vídeo, si queréis a alguien comprar. Es una fibra muy finita, pero aísla muy bien. También tenéis en el grupo de Telegram un montón de enlaces de materiales recomendados, o si no, la página web de todobaterías.es, un montón de materiales a vuestra disposición para que no os equivoquéis. Bueno, pues seguimos con la batería esta ahora mismo. Voy a hacer lo que os he dicho y os voy enseñando paso a paso cómo vamos a ir haciéndolo. Vamos para adelante. Bueno, chicos, mirad, ya me ha llegado el BMS 20S, 72 voltios, 40 amperios, puerto común, con su pastillita de Bluetooth que tiene por aquí, con su aplicación de la Play Store y sus dos conectores para los puntos de control. Antes de poner los conectores de puntos de control, bueno, pues lo que he hecho ha sido darle un poquito de Sikaflex por debajo. Le he pegado el BMS a esta fibra de vidrio y la fibra de vidrio, pues bueno, a la cinta Kapton y cinta de cebada que hay por debajo de la fibra de vidrio. Y ya me he permitido el lujo de coger y soldar los cables. Vale, muy sencillo, muy sencillito. Mirad, me acabo de manchar con la Sikaflex que acabo de echar. Esto para limpiarse, un poquito con un papel, no deis jabón con agua, un poquito de papel. Y suele venir bien también un poquito de aceite de oliva. Bueno, lo que os decía, he conectado por aquí los dos positivos. El gordo es el de descarga y el finito es el de carga. Antes de cerrarlo, porque esto lo voy a volver a cerrar tal que así. Y por este lado, pues he puesto el B- que va al negativo de la batería. A ver si os lo puedo mostrar. Cómo se ve ahí, pegadito. Ahí lo tenéis. Vale. Me he manchado, fijaros, con la Sikaflex que tengo ahí abajo, que he echado ahí abajo, porque ahí es donde he conectado la sonda de temperatura que trae. Este BMS trae una sonda de temperatura que se conecta aquí. Y pone NTC. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno. He puesto los conectores. Conector de descarga. A ver que os lo enseño por aquí. Fijaros qué cacho conector que he puesto. Un conector antichispa XT90. Antichispa es cuando tienen este dibujito de color verde. Esto significa que cuando lo conectamos, pues bueno, no nos va a hacer chispa. El típico chispazo que cuando conectamos al otro conector o a la controladora nos hace un petardillo, ¿no? Un paca. Pues este nos lo evita. Bueno, y por el otro lado, como es puerto común, pues del mismo negativo del P- del BMS hemos sacado pues dos hilitos, ¿no? El que va a la descarga por aquí al XT90 y el XT30, perdón, y este cablecito que es AWG14 que va a ser el XT30 que nos va a servir para cargar esta batería. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es darle la vuelta a la batería. Porque, como ya sabéis, por este lado tenemos un trabajo elegante que hacer con estos cablecitos de control. 20 puntos de control, o sea, 20 series, 21 puntos de control. Vamos a ello tranquilamente y os lo enseño cómo queda.
Bueno, chicos, mirad lo que tengo ya por aquí, el BMS, con las dos pines ya preparaditos. Muy importante, siempre os digo y os repetiré, no me cansaré de repetirlo, que antes de conectar estos pines al BMS, tanto este como este BMS lleva dos pines, porque tiene un montón de series, que por detrás comprobéis que todas las series están bien, que hacen buena conexión y que tenéis el voltaje correcto. Quiere decir que si empezamos en 3,6, el siguiente sería 7,2 y así sucesivamente hasta las 20 series. Vale. Mirad lo que tengo por aquí, como lo he puesto por aquí. El cable con cinta. Y ahora os enseño el otro lado para que veáis cómo queda por aquí los puntos de control soldaditos. Ahí los tenéis. Una auténtica maravilla. O bueno, por lo menos lo intento hacer que sea lo mejor posible, vaya, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces ahora, muy importante es, una vez que tenemos ya esto así, comprobamos la tensión en todos los pins y podemos conectar. Y también, aquí, también es muy importante, a ver qué pongo por aquí detrás, para que no se caiga, es ponerle ya a esta batería un poco de papel de cebada para cubrir todos los cables, para que no estén expuestos a golpes o a roces, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, con un papel de cebada así un poquito pequeñito que tengo por aquí, vamos a tapar todos los puntos de control. Mirad cómo va a quedar esto. Lo ponemos por aquí, más o menos a la mitad. Parece grande, pero no lo es, ¿eh? Aplastamos un poquito, le damos la curva por aquí y yo lo que hago es dejarle por los dos lados pues que sobre, ¿no? ¿Para qué? Para plegarle por ese lado y para plegarle por este otro lado, como si fuese un regalo. De eso se trata, ¿verdad? Ahí, mirad, damos la vuelta por aquí, damos la vuelta, ahí tenéis todavía y a ver, cogemos y cerramos para arriba como si fuese un regalito, ¿vale? Venga, ahí cerramos por aquí y cerramos por aquí y plegamos por todos los lados. Luego le vamos a dar por encima cinta Kapton. La cinta Kapton es la de color naranja o también la tenéis de color verde, ¿vale? Hay de color verde ahora y de color naranja. La verde es la nueva. Bueno, pega muy bien, también, y también aguanta la temperatura. En los enlaces del grupo y de la descripción del vídeo tenéis enlaces recomendados para la compra de un montón de materiales recomendados. Bueno, a lo que vamos, a la batería. Lo dicho, voy a comprobar, que no lo he hecho, con el tester 1 a 1 los pins conectores y ya lo conectamos. También, antes de cerrarlo, vamos a conectar, no se nos olvide, la pastilla de Bluetooth, conectamos y ya lo vamos a probar. Una vez que lo tenemos ya conectado y la pastilla también conectada, lo probamos antes de poner el termorretráctil y dejar la batería sellada. Importante, antes de cerrar, comprobar. Venga, seguimos y estamos ya. ¡Voilà! Pues aquí tenemos la maravillosa batería acabadita de 72 voltios. Ya lo podéis ver, ya le he puesto aquí marcado 20S, 4 paralelos, 16 amperios de capacidad. Tiene un poquito más, un pelín más, pero bueno, yo le he puesto 16 amperios. Bueno, si os fijáis bien, el termorretráctil podéis observar no la forma del BMS que está aquí, ¿vale? Esta es la forma de una fibra de vidrio que le he cortado y le he puesto encima del BMS para que el BMS, si se calentase, en el hipotético caso que se calentase un poquito, no afectara al termorretráctil, sino que está aislado con un poquito de fibra de esa fibra finita que le he puesto en alguna ocasión, ¿no? Mirad, esta. Vale, y esto es un poquito todo. Mirad, aquí tenemos las conexiones, XT90,
XT30 de carga y pastillita de Bluetooth, que ya sabéis cómo funciona. En otro de mis vídeos os explico cómo funciona, cómo se instala y cómo se modifican las cosas, siempre que se sepa. Esta batería, la verdad que tenía muchas ganas de hacer una batería 72 voltios desde hace muchísimo tiempo. No había tenido la ocasión y gracias a un compañero de grupo me ha dado la ocasión. Gracias desde aquí. Y espero que siga haciendo muchas baterías de este tipo. Nada, si os ha gustado este vídeo me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia os la tendré encantado en mi grupo de todo baterías en Telegram. Nos vemos en un próximo vídeo. Guapa ha quedado. Sí. Muy chula. Y pesa, Agur.